Engañé a mi pareja para que me aprecie, pero el plan se salió de control. Me llamo Ada, tengo 29 años, y si tuviera que describirme con honestidad diría que soy una persona que siempre intenta entender las cosas antes de reaccionar a ellas. No soy impulsiva, no soy dramática, y casi nunca hago algo sin pensar primero en las posibles consecuencias. De hecho, durante gran parte de mi vida la gente me describía como alguien calculadora, aunque no en el sentido frío de la palabra, sino más bien en esa forma silenciosa de alguien que observa, analiza y luego decide. Supongo que esa forma de ser se formó desde muy pequeña, porque crecí en un ambiente donde todo parecía tener un orden muy claro, donde las decisiones se pensaban con cuidado y donde las emociones rara vez se mostraban de forma exagerada. Nací en una ciudad tranquila, de esas donde las calles se vuelven familiares con los años porque siempre ves a las mismas personas, los mismos negocios, los mismos parques donde los niños juegan por las tardes. Mis padres eran personas trabajadoras y bastante responsables. Mi madre trabajaba como contadora en una pequeña empresa de transporte, y mi padre tenía un negocio modesto de suministros de construcción que había heredado de mi abuelo. Nunca fuimos una familia rica, pero tampoco pasamos dificultades económicas serias. Lo que sí recuerdo con claridad es que en casa siempre se hablaba mucho de estabilidad, de planificación, de pensar a futuro. Mi madre tenía la costumbre de sentarse por las noches en la mesa del comedor con una libreta y revisar los gastos del mes con una calculadora. Yo muchas veces me sentaba cerca solo para verla trabajar, escuchando el sonido repetitivo de las teclas mientras sumaba números y hacía pequeñas anotaciones al margen. Para mí, de niña, aquello parecía casi un ritual extraño, pero con el tiempo me di cuenta de que era simplemente su manera de mantener todo bajo control. Tal vez por eso siempre tuve una relación curiosa con los números y con la idea de analizar las cosas antes de tomar decisiones. En la escuela nunca fui la estudiante más ruidosa ni la más popular. Tenía amigos, claro, pero siempre fui más observadora que protagonista. Mientras otros niños corrían por el patio durante el recreo, yo muchas veces prefería sentarme en un banco con alguna amiga a conversar o simplemente mirar lo que pasaba alrededor. No era timidez exactamente. Era más bien una especie de curiosidad silenciosa por las personas. Me gustaba notar cómo reaccionaban, qué decían cuando estaban felices, cómo cambiaba su actitud cuando estaban molestos. Cuando terminé la universidad decidí dedicarme a algo que combinara análisis, lógica y planificación, algo que encajara con esa parte de mí que siempre había sido metódica. Terminé trabajando como analista financiera en una empresa que asesoraba a negocios pequeños y medianos sobre inversiones, estrategias de crecimiento y planificación económica. Era un trabajo que exigía concentración, paciencia y una mente analítica, tres cosas que siempre habían formado parte de mi personalidad. Pasaba mis días revisando informes, comparando cifras, evaluando riesgos y oportunidades. Puede que a algunas personas les pareciera aburrido pasar tantas horas frente a hojas de cálculo y gráficos, pero a mí me resultaba extrañamente satisfactorio. Había algo tranquilizador en la lógica de los números. Si analizabas bien la información, casi siempre podías prever el resultado. Mi rutina diaria se volvió bastante estable con el tiempo. Me levantaba temprano, desayunaba rápido mientras revisaba las noticias en el teléfono, y luego conducía hasta la oficina. Allí pasaba la mayor parte del día entre reuniones, informes y análisis financieros. Por las tardes solía volver a casa, preparar algo sencillo para cenar y pasar el resto del tiempo leyendo o viendo alguna serie. No era una vida llena de aventuras, pero era una vida tranquila, ordenada, algo que siempre había valorado. Durante esa etapa también llegué a pensar que tal vez el amor no era algo que necesariamente tuviera que ser el centro de mi vida. Había aprendido de mis experiencias anteriores que muchas relaciones terminan generando más complicaciones que felicidad cuando las personas no están realmente comprometidas. Así que, durante bastante tiempo, simplemente me concentré en mi trabajo y en construir una vida estable para mí misma. Todo eso cambió el día que conocí a Joaquín. La primera vez que vi a Joaquín fue en un evento profesional al que en realidad ni siquiera quería asistir. Mi empresa había decidido enviar a varios empleados a una conferencia sobre desarrollo urbano y proyectos inmobiliarios. Porque muchos de nuestros clientes estaban involucrados en inversiones relacionadas con construcción y planificación de ciudades. Yo formaba parte del equipo que analizaba la viabilidad financiera de esos proyectos,
Así que mi jefe pensó que sería buena idea que asistiera para entender mejor el contexto en el que trabajaban nuestros clientes. A decir verdad, cuando recibí la invitación no me entusiasmó demasiado. Las conferencias suelen ser largas, llenas de presentaciones técnicas y conversaciones superficiales entre personas que apenas se conocen. Aún así, acepté porque sabía que era parte del trabajo. El evento se realizó en un centro de convenciones. Durante una de las pausas para café decidí salir a una de las terrazas del edificio, un espacio amplio donde los asistentes podían conversar mientras tomaban algo. Allí había varias mesas redondas ocupadas por grupos de personas que discutían animadamente sobre las presentaciones de la mañana. Como casi no conocía a nadie en el evento, terminé sentándome en una mesa donde ya había 3 personas conversando. Fue allí donde escuché por primera vez la voz de Joaquín. Estaba explicando algo con bastante entusiasmo sobre cómo la arquitectura de una ciudad influye en la forma en que las personas viven su día a día. En algún momento de la conversación alguien mencionó el tema de las inversiones en proyectos urbanos, y fue entonces cuando yo intervine para comentar algo desde la perspectiva financiera. Joaquín me miró con curiosidad, como si no esperara escuchar ese tipo de análisis en medio de una conversación tan casual. A partir de ahí empezamos a intercambiar ideas. Él hablaba desde el punto de vista de un arquitecto que diseñaba proyectos, mientras yo respondía desde el lado de quien analiza si esos proyectos tienen sentido económicamente. Cuando finalmente anunciaron que la siguiente presentación estaba por comenzar, Joaquín me preguntó si pensaba quedarme hasta el final del evento. Le dije que sí, y entonces me propuso que después de la última charla fuéramos a tomar un café en una cafetería cercana para seguir hablando. Acepté sin pensarlo demasiado, aunque normalmente no suelo aceptar invitaciones tan espontáneas de personas que acabo de conocer. Aquella tarde terminamos sentados durante casi 2 horas en una pequeña cafetería cerca del centro de convenciones. Hablamos de muchas cosas: trabajo, ciudades que habíamos visitado, libros que nos gustaban, incluso de nuestras familias. Cuando finalmente salimos de la cafetería ya estaba oscureciendo. Caminamos juntos un par de cuadras antes de despedirnos. Antes de irse, Joaquín me preguntó si me gustaría volver a verlo otro día. Esta vez no era una invitación casual dentro de un evento profesional, era claramente una invitación personal. Acepté. En ese momento no sabía que esa decisión aparentemente simple terminaría cambiando el rumbo de mi vida de formas que jamás habría imaginado. Después de aquella primera conversación en la conferencia y del café que tomamos al terminar el evento, Joaquín y yo comenzamos a vernos con cierta regularidad. Al principio eran encuentros bastante simples, una cena después del trabajo, una caminata por el centro de la ciudad o alguna visita a cafeterías que él conocía cerca de los barrios donde trabajaba. Lo curioso era que todo se sentía natural, como si nuestra forma de pensar encajara sin esfuerzo. Joaquín tenía una personalidad tranquila, muy distinta a la de algunos hombres con los que había salido antes. No era alguien que necesitara impresionar constantemente ni llenar cada silencio con palabras, más bien parecía cómodo con las pausas, con observar el entorno, con disfrutar el momento sin convertirlo en un espectáculo. A mí eso me resultaba extrañamente relajante, porque mi vida siempre había sido bastante ordenada y calculada, llena de números, decisiones y análisis. Y estar con alguien que no parecía preocuparse demasiado por controlar cada detalle de la vida tenía algo refrescante. Durante los primeros meses nuestra relación se fue desarrollando con ese ritmo calmado. Joaquín seguía trabajando largas horas en su firma de arquitectura, participando en proyectos cada vez más importantes, mientras yo continuaba con mi trabajo como analista financiera, revisando informes y asesorando a clientes sobre inversiones. A pesar de nuestras rutinas ocupadas, siempre encontrábamos tiempo para vernos. Algunas noches simplemente cocinábamos juntos en su departamento, algo sencillo, mientras hablábamos de cómo había sido nuestro día. Otras veces salíamos a caminar por barrios antiguos de la ciudad donde él me señalaba detalles arquitectónicos que yo jamás habría notado por mi cuenta: balcones con diseños antiguos, fachadas restauradas, edificios que habían cambiado completamente el carácter de una calle. Esos paseos se convirtieron en algo habitual para nosotros. Joaquín parecía tener una habilidad especial para transformar algo cotidiano en una experiencia interesante. Podía detenerse frente a un edificio aparentemente normal y explicar durante varios minutos cómo había sido diseñado, qué materiales se habían usado, qué estilo arquitectónico representaba. Yo lo escuchaba con atención,
fascinada por la pasión que mostraba por su trabajo. Era evidente que la arquitectura no era solo un empleo para él, era algo que realmente disfrutaba. Con el paso del tiempo empecé a integrarme también en algunos aspectos de su vida social. Conocí a varios de sus amigos de la universidad, muchos de los cuales también trabajaban en áreas relacionadas con arquitectura, ingeniería o diseño urbano. Eran reuniones bastante tranquilas, normalmente cenas en casa de alguien o salidas a bares donde las conversaciones podían durar horas. Joaquín no era la persona más ruidosa del grupo, pero sí alguien muy respetado por sus amigos. Tenía una forma de hablar calmada, reflexiva, y cuando daba su opinión sobre algún tema todos parecían prestarle atención. También llegó el momento en que Joaquín conoció a mis padres. Recuerdo claramente esa primera visita. Mis padres siempre habían sido algo reservados cuando se trataba de las personas con las que yo salía, quizá porque sabían que en el pasado había tenido relaciones que no terminaron bien. Pero con Joaquín la impresión fue distinta desde el principio. Mi padre, que normalmente era bastante silencioso con los novios que yo llevaba a casa, pasó casi una hora conversando con él sobre construcción y proyectos urbanos. Mi madre, por su parte, parecía apreciar la forma respetuosa en que Joaquín se dirigía a todos. Después de casi 2 años de relación llegó el momento que, de alguna manera, ambos sabíamos que llegaría tarde o temprano. Allí, con una calma que siempre había sido parte de su personalidad, sacó una pequeña caja de su bolsillo. No hizo un discurso largo ni dramático. Simplemente dijo que nuestra relación había sido una de las cosas más estables y felices de su vida, y que le gustaría que siguiéramos construyendo nuestro futuro juntos. Cuando abrió la caja y vi el anillo, sentí una mezcla de emoción y tranquilidad al mismo tiempo. No era una decisión impulsiva, era la continuación natural de todo lo que habíamos vivido durante esos 2 años. Acepté sin dudarlo. Los meses siguientes estuvieron llenos de preparativos para la boda. Aunque al principio pensamos en hacer algo pequeño, nuestras familias y amigos terminaron convenciendo a ambos de organizar una celebración más grande. Elegimos un salón elegante pero sencillo cerca del centro de la ciudad, decorado con flores blancas y luces cálidas que daban al lugar un ambiente acogedor. La lista de invitados incluía a nuestras familias, amigos cercanos y varios compañeros de trabajo de ambos. Recuerdo el día de la boda con una claridad casi cinematográfica, el sonido de la música suave mientras los invitados ocupaban sus lugares, la emoción de mi madre cuando me ayudaba a acomodar el vestido. La sonrisa de Joaquín cuando nos vimos frente al altar. Hubo discursos, risas, fotografías interminables y una celebración que se extendió hasta altas horas de la noche. Fue, sin duda, uno de los días más felices de mi vida, porque en ese momento realmente creía que estaba comenzando una nueva etapa junto a alguien que me entendía y me valoraba. Durante mucho tiempo pensé que habíamos construido algo sólido, algo que difícilmente podría romperse. Pero como descubriría más adelante, incluso las relaciones más estables pueden cambiar cuando la rutina, el trabajo y las expectativas empiezan a transformarlo todo. Los primeros meses después de la boda fueron exactamente como los había imaginado. Joaquín y yo nos mudamos a un departamento amplio en una zona tranquila de la ciudad, un lugar que habíamos elegido juntos después de visitar varios edificios durante semanas. Él estaba especialmente entusiasmado con el diseño del apartamento, porque tenía una estructura moderna con grandes ventanales que dejaban entrar mucha luz natural, algo que para un arquitecto siempre era importante. Yo, por mi parte, estaba feliz simplemente de empezar esa nueva etapa de nuestra vida juntos. Nuestra rutina diaria se fue formando poco a poco. Por las mañanas ambos salíamos temprano hacia nuestros trabajos. Joaquín pasaba largas horas en su oficina de arquitectura, revisando planos, participando en reuniones con clientes y supervisando proyectos en desarrollo. Yo continuaba con mi trabajo como analista financiera, revisando informes y asesorando a empresas sobre inversiones y estrategias económicas. Por las noches, cuando ambos regresábamos a casa, solíamos cenar juntos y conversar sobre lo que había ocurrido durante el día. Durante esos primeros meses todavía encontrábamos tiempo para hacer pequeñas cosas juntos, salir a caminar los fines de semana, visitar a nuestras familias o ver alguna película en casa. No era una vida llena de emociones intensas, pero era una vida estable, algo que siempre había valorado. Sin embargo, con el paso del tiempo las cosas comenzaron a cambiar de forma sutil. Joaquín empezó a involucrarse cada vez más en proyectos importantes dentro de su empresa.
Aquello era algo positivo para su carrera, porque significaba que sus superiores confiaban en él para asumir más responsabilidades. Pero también significaba que su carga de trabajo aumentaba considerablemente. Al principio no me preocupó demasiado. Entendía perfectamente que el crecimiento profesional muchas veces exige sacrificios, y yo misma tenía un trabajo que a veces demandaba muchas horas de concentración. Pero con los meses empecé a notar que Joaquín llegaba cada vez más tarde a casa, muchas veces cansado, distraído o todavía pensando en los problemas de algún proyecto. A veces incluso respondía mensajes de trabajo mientras cenábamos, algo que antes no solía hacer. No era que dejara de ser amable conmigo. Seguía preguntándome cómo había sido mi día, seguía mostrando interés por lo que ocurría en mi trabajo. Pero su atención ya no estaba tan presente como antes. Había noches en las que parecía mentalmente ausente, como si una parte de su mente todavía estuviera en la oficina revisando planos o resolviendo problemas de diseño. Yo intentaba ser comprensiva. Sabía que ese esfuerzo era parte de su carrera y que, en cierto modo, también lo hacía por nuestro futuro. Pero aún así había algo dentro de mí que empezaba a sentirse incómodo. No era una crisis evidente ni una discusión constante, era algo más silencioso, la sensación de que poco a poco estaba perdiendo una parte de la atención que antes recibía de él. Siempre había sido una persona que valoraba mucho el reconocimiento emocional dentro de una relación. No necesitaba gestos grandiosos ni demostraciones exageradas, pero sí me gustaba sentir que la persona con la que estaba realmente me veía, que apreciaba mi presencia en su vida. Cuando esa sensación empezó a disminuir, comencé a notarlo más de lo que probablemente debería. Intenté hablar con Joaquín algunas veces sobre lo ocupado que estaba. Él siempre respondía con sinceridad, explicando que estaba atravesando un periodo importante en su trabajo, que los proyectos en los que participaba podrían abrirle muchas oportunidades dentro de la empresa. Y yo sabía que era cierto. De hecho, una parte de mí se sentía orgullosa de verlo avanzar en su carrera. Pero otra parte, una parte más emocional que lógica, empezaba a preguntarse si en ese proceso yo estaba quedando en segundo plano. No quería ser una de esas personas que exige atención constante sin entender las responsabilidades de su pareja. Sabía que necesitábamos estabilidad económica, sabía que su trabajo era importante. Pero aún así había noches en las que me encontraba sola en el departamento, esperando a que llegara tarde de la oficina, preguntándome por qué esa pequeña distancia empezaba a afectarme tanto. Fue en medio de ese contexto, cuando esa sensación de falta de atención comenzaba a crecer dentro de mí, cuando apareció una persona que terminaría complicando todo de una forma que jamás habría imaginado. Su nombre era Rubén. Y en ese momento todavía no tenía idea de lo mucho que su presencia terminaría alterando el equilibrio de mi vida. La primera vez que vi a Rubén fue en una reunión bastante simple que, en ese momento, no parecía tener ninguna importancia especial. Un antiguo compañero de universidad de Joaquín había decidido celebrar que finalmente había terminado un proyecto importante, así que invitó a varios conocidos a su apartamento una noche de sábado. Joaquín, aunque estaba bastante cansado por el trabajo de la semana, aceptó ir porque hacía tiempo que no veía a ese grupo de amigos. Yo también acepté acompañarlo, pensando que sería una oportunidad para salir un poco de la rutina del departamento y de las noches en las que lo veía llegar agotado del trabajo. El apartamento estaba lleno de gente cuando llegamos. Había música suave, varias mesas con comida y grupos de personas conversando en distintos rincones del lugar. Reconocí a algunos de los amigos de Joaquín que ya había conocido antes, así que al principio me dediqué a conversar con ellos mientras él hablaba con algunos colegas sobre proyectos de arquitectura y asuntos laborales. Durante un rato todo transcurrió de forma bastante normal, hasta que en un momento alguien nuevo llegó al apartamento y fue recibido con entusiasmo por varios de los presentes. Ese alguien era Rubén. No lo había visto antes, pero era evidente que varias personas en la reunión lo conocían. Tenía una presencia bastante llamativa, no porque fuera escandaloso o exagerado, sino porque parecía moverse con una confianza natural entre la gente. Saludaba con facilidad, hacía comentarios que provocaban risas, y parecía integrarse rápidamente en cualquier conversación. Cuando el anfitrión nos lo presentó, mencionó que Rubén trabajaba en el área de consultoría empresarial, ayudando a diferentes compañías a reorganizar sus procesos y mejorar su eficiencia. Al principio nuestra conversación fue breve y completamente casual.
Comentamos algo sobre el trabajo, sobre lo complicado que puede ser mantener el equilibrio entre la vida profesional y la personal. Rubén tenía una forma muy directa de conversar, pero al mismo tiempo parecía prestar mucha atención a lo que la otra persona decía. No era de esas personas que solo hablan de sí mismas, más bien parecía genuinamente interesado en escuchar. Aquella primera conversación no duró más de unos minutos, porque pronto alguien llamó a Rubén para integrarlo en otro grupo de personas. Sin embargo, hubo algo que noté más tarde, cuando ya estábamos de regreso en casa. Mientras me quitaba los zapatos y me preparaba para dormir, recordé algo curioso. Durante esa breve conversación, Rubén había sido una de las pocas personas en mucho tiempo que parecía escucharme con una atención completa. Como si cada palabra que decía fuera realmente interesante para él. No le di demasiada importancia a ese pensamiento en ese momento. Pero con el paso de los días empecé a recordar pequeños detalles de aquella interacción. Un par de semanas después volvimos a coincidir con Rubén en otra reunión social, esta vez organizada por algunos amigos en común que trabajaban en áreas similares. Esta vez la conversación fue un poco más larga. Hablamos sobre trabajo, sobre la ciudad, sobre algunos viajes que ambos habíamos hecho. Rubén tenía un estilo bastante distinto al de Joaquín, era más expresivo, más espontáneo, más inclinado a hacer bromas y comentarios irónicos sobre la vida cotidiana. Lo que más noté durante esa conversación fue que parecía prestarme mucha atención. Hacía preguntas sobre mi trabajo, sobre cómo había terminado dedicándome al análisis financiero, sobre qué era lo que más me gustaba de mi rutina profesional. Eran preguntas simples, pero la forma en que las hacía me daba la sensación de que realmente quería escuchar las respuestas. Cuando llegamos a casa esa noche, Joaquín estaba bastante cansado. Había pasado gran parte de la reunión hablando con algunos colegas sobre un proyecto complicado que estaba desarrollando su firma. Apenas nos acostamos se quedó dormido rápidamente. Yo, en cambio, me quedé despierta unos minutos mirando el techo del dormitorio, pensando en algo que me incomodaba un poco admitir. Me había sentido notada durante esa conversación con Rubén de una manera que últimamente no estaba sintiendo con Joaquín. No era algo que quisiera convertir en un problema. Sabía perfectamente que el trabajo de Joaquín era exigente y que ese periodo intenso probablemente no duraría para siempre. Pero aún así, aquella pequeña diferencia empezó a quedarse dando vueltas en mi mente. Fue entonces cuando apareció una idea que, en ese momento, me pareció casi inocente. Una idea que no tenía nada que ver con engañar a nadie, al menos no al principio. Pensé que tal vez, si Joaquín notaba que otra persona podía interesarse en mí, tal vez recordaría con más claridad lo que significaba nuestra relación. No era una estrategia elaborada ni un plan consciente. Era más bien una especie de pensamiento impulsivo que surgía cada vez que sentía que su atención estaba demasiado enfocada en el trabajo. Después de esas primeras reuniones en las que coincidí con Rubén, mi vida volvió a su rutina habitual durante un tiempo. Joaquín seguía cada vez más ocupado con su trabajo, involucrado en proyectos que parecían exigirle cada vez más horas dentro y fuera de la oficina. Sin embargo, esa explicación lógica no siempre lograba calmar lo que sentía emocionalmente. Había noches en las que cenaba sola en el departamento, mirando el reloj mientras esperaba escuchar el sonido de la puerta cuando Joaquín finalmente regresara. En esos momentos me encontraba pensando en cómo habían cambiado las cosas desde los primeros meses de nuestro matrimonio, cuando todavía encontrábamos tiempo para conversar durante horas sobre cualquier tema. Fue durante una de esas noches tranquilas cuando recibí un mensaje inesperado en mi teléfono. Era Rubén. Había conseguido mi número durante una de las reuniones sociales, cuando varios de nosotros habíamos intercambiado contactos para organizar futuros encuentros. El mensaje era bastante simple. Preguntaba si todavía trabajaba en la empresa de asesoría financiera que había mencionado y si podía hacerme una consulta rápida sobre algo relacionado con inversiones. Así que respondí. Al principio la conversación fue exactamente eso, una breve discusión sobre algunos aspectos de inversión empresarial. Pero lo que empezó como una consulta rápida terminó extendiéndose más de lo que esperaba. Rubén tenía una forma muy particular de mantener una conversación. Siempre parecía interesado en profundizar un poco más en los temas, hacer preguntas adicionales, escuchar con atención las respuestas. Poco a poco la conversación empezó a desviarse hacia temas más personales, el trabajo en general, lo complicado que puede ser equilibrar la vida profesional con la vida personal.
incluso pequeñas anécdotas sobre nuestras rutinas diarias. En ese momento todavía no había nada inapropiado en nuestras conversaciones. Pero sí empecé a notar algo que me hizo sentir una mezcla extraña de satisfacción y culpa al mismo tiempo. Rubén parecía prestar mucha atención a lo que decía, algo que últimamente no siempre sentía con Joaquín. No por falta de cariño, sino por el simple hecho de que su mente estaba constantemente ocupada con sus proyectos de trabajo. En mi mente, aquel plan parecía bastante simple. No se trataba de cruzar ninguna línea importante, ni de iniciar una relación paralela. Era más bien una especie de juego psicológico, algo que quizá haría que Joaquín volviera a notar lo que tenía conmigo. Lo que no entendía en ese momento era que las emociones humanas rara vez obedecen planes tan cuidadosamente pensados. Y que, una vez que ciertas dinámicas comienzan a desarrollarse entre las personas, no siempre es posible detenerlas cuando uno decide que ya ha ido demasiado lejos. En ese punto todavía creía que tenía el control de la situación. Pero en realidad, el plan ya había comenzado, y pronto empezaría a salirse completamente de control. Una noche, después de varias semanas de mensajes y conversaciones, Rubén me propuso vernos para tomar un café. No era una invitación particularmente extraña. Después de todo ya nos habíamos encontrado varias veces en reuniones sociales. Sin embargo, esta vez sería solo nosotros dos. Recuerdo que dudé antes de responder. Sabía perfectamente que aceptar esa invitación significaba cruzar una línea que hasta ese momento había evitado. Pero también había una parte de mí que quería comprobar algo, una parte que seguía pensando que todo aquello era simplemente una manera de provocar una reacción en Joaquín. Así que acepté. Nos encontramos en una cafetería pequeña cerca del centro de la ciudad, un lugar tranquilo donde la gente solía pasar horas conversando. Al principio la conversación fue bastante normal, muy parecida a las que ya habíamos tenido por mensaje. Hablamos de trabajo, de algunos proyectos que él estaba considerando, de cómo se sentía vivir en una ciudad que parecía cambiar constantemente con nuevos edificios y nuevos negocios. Pero a medida que pasaba el tiempo la conversación se volvió más personal. Rubén empezó a preguntarme con más detalles sobre mi vida con Joaquín, sobre cómo era nuestro matrimonio, sobre si estaba realmente feliz. Al principio respondí de manera bastante neutral, intentando no decir nada que pudiera interpretarse como una queja seria. Sin embargo, en algún momento terminé confesando algo que llevaba tiempo guardando, que últimamente me sentía un poco invisible dentro de mi propia relación. Que Joaquín estaba tan concentrado en su trabajo que a veces parecía no darse cuenta de cuánto necesitaba su atención. Rubén escuchó todo aquello con una calma que, en ese momento, me hizo sentir comprendida. No intentó juzgarme ni dar consejos complicados. Simplemente dijo que a veces las personas se acostumbran tanto a tener algo en sus vidas que dejan de notar lo importante que es. Cuando salimos de la cafetería ya era bastante tarde. Caminamos juntos por una calle casi vacía iluminada por las luces de la ciudad. Recuerdo que la conversación se volvió más silenciosa en ese momento, como si ambos supiéramos que algo estaba cambiando entre nosotros. Fue Rubén quien se detuvo primero. Me miró durante unos segundos antes de acercarse un poco más. No dijo nada, simplemente me observó con una expresión que mezclaba curiosidad y algo más difícil de describir. Yo podría haber dado un paso atrás en ese momento. Podría haber terminado la conversación con una despedida cordial y regresar a casa como si nada hubiera pasado. Pero no lo hice. El primer beso ocurrió de manera casi inevitable, como si ambos hubiéramos llegado a ese punto sin realmente planearlo. Fue un momento breve, pero suficiente para que todo lo que había sido solo una idea confusa en mi mente se volviera algo real. Después de ese momento las cosas avanzaron con una rapidez que nunca imaginé. Aquella noche no regresé inmediatamente a casa. Pasamos más tiempo juntos, hablando, acercándonos cada vez más, hasta que finalmente cruzamos una línea que yo misma había jurado no cruzar. No necesito describir cada detalle para explicar lo que ocurrió, basta decir que aquella noche mi plan dejó de ser un simple juego emocional. Había sido infiel. Los días siguientes estuvieron llenos de una mezcla extraña de emociones. Por un lado sentía una culpa constante cada vez que miraba a Joaquín, cada vez que compartíamos la misma mesa durante la cena o hablábamos sobre cosas cotidianas como si nada hubiera cambiado. Pero al mismo tiempo había algo en mí que seguía justificando lo que había pasado,
repitiendo que todo aquello había comenzado porque me sentía ignorada. Porque necesitaba recuperar la atención que antes existía entre nosotros. Las semanas pasaron de esa manera. Rubén y yo seguimos viéndonos ocasionalmente, siempre con cuidado, siempre asegurándonos de que Joaquín no sospechara nada. Cada encuentro reforzaba esa sensación de que el plan que había comenzado como una pequeña estrategia emocional se había convertido en algo mucho más complicado. Pero la culpa no desaparecía. Al contrario, parecía crecer con cada día que pasaba. Había noches en las que apenas podía dormir, pensando en la mentira que estaba construyendo alrededor de mi vida. Joaquín seguía confiando completamente en mí, completamente ajeno a lo que estaba ocurriendo a sus espaldas. Finalmente llegué a un punto en el que entendí que no podía seguir así. La tensión de ocultarlo todo se había vuelto demasiado pesada. Sabía que decir la verdad destruiría algo importante entre nosotros, pero también sabía que seguir mintiendo solo empeoraría las cosas. Así que una noche decidí confesar. Joaquín había llegado tarde del trabajo, como de costumbre. Estaba cansado, pero aún así se sentó conmigo en la sala para conversar un rato antes de dormir. Recuerdo que mis manos temblaban mientras intentaba encontrar las palabras correctas. Durante varios minutos simplemente hablé de cosas sin importancia, como si estuviera retrasando el momento inevitable. Finalmente lo dije. Le confesé que había cometido un error, que durante las últimas semanas había estado viendo a otra persona, que había permitido que algo ocurriera entre nosotros. No entré en demasiados detalles, apenas podía mantener la voz firme mientras hablaba. Al principio Joaquín no reaccionó. Me miró en silencio, como si estuviera intentando procesar lo que acababa de escuchar. Su expresión pasó lentamente de la confusión a una especie de incredulidad absoluta. Luego ocurrió algo que jamás habría esperado. Su rostro se puso completamente pálido. Intentó decir algo, pero las palabras no salieron con claridad. Dio un paso hacia atrás, como si hubiera perdido el equilibrio, y de repente su cuerpo simplemente se desplomó. Recuerdo el sonido seco cuando cayó al suelo. Durante unos segundos me quedé paralizada, incapaz de entender lo que estaba pasando. Después reaccioné y corrí hacia él, intentando despertarlo mientras buscaba mi teléfono para llamar a emergencias. Los paramédicos llegaron pocos minutos después y lo llevaron al hospital. Durante el trayecto apenas podía pensar con claridad. Todo lo que había ocurrido en las últimas semanas parecía girar en mi mente como una tormenta imposible de detener. Cuando finalmente llegamos al hospital y los médicos se lo llevaron para examinarlo, me quedé sola en la sala de espera, sentada en una silla fría bajo una luz blanca que parecía demasiado brillante para la hora de la noche. Fue en ese momento, mientras esperaba noticias sobre su estado, cuando comprendí con absoluta claridad algo que hasta entonces había intentado ignorar. Las horas que pasé en la sala de espera del hospital fueron algunas de las más largas de mi vida. El tiempo parecía moverse con una lentitud insoportable mientras observaba a médicos, enfermeros y otros pacientes pasar por el pasillo sin prestarme atención. Yo seguía sentada allí, con las manos entrelazadas y la mente llena de pensamientos que no dejaban de repetirse una y otra vez, la confesión, la expresión de Joaquín cuando escuchó mis palabras. El momento en que su cuerpo cayó al suelo. Todo parecía una escena que no podía borrar de mi cabeza. Después de lo que se sintió como una eternidad, un médico finalmente salió de una de las salas y se acercó a mí. Me explicó que Joaquín había sufrido un desmayo provocado por una mezcla de estrés extremo y una fuerte reacción emocional. Afortunadamente no había sufrido daño permanente, pero necesitaban mantenerlo en observación durante algunas horas para asegurarse de que todo estuviera bien. Escuchar que no estaba en peligro inmediato me quitó un peso enorme del pecho, aunque la culpa seguía allí, pesada y constante. Poco después me permitieron verlo. Estaba acostado en una cama del hospital, conectado a algunos monitores que emitían sonidos suaves y constantes. Tenía los ojos cerrados y su rostro todavía parecía agotado. Sentí un nudo en el estómago al verlo así, porque en ese momento comprendí con más claridad que nunca que todo lo que había pasado era consecuencia directa de mis decisiones. Los días siguientes fueron extraños y pesados. Joaquín tuvo que quedarse un tiempo más bajo supervisión médica para asegurarse de que su presión y su estado general se estabilizaran. Yo pasé gran parte de ese tiempo entre el hospital y nuestro departamento, moviéndome casi en automático.
También empezaron a aparecer otras preocupaciones más prácticas, cosas que en circunstancias normales nunca habrían ocupado tanto espacio en mi mente. Las cuentas médicas comenzaron a acumularse, consultas, exámenes, medicamentos, horas de observación. Aunque ambos teníamos trabajos estables y un seguro médico que cubría una parte de los gastos, aún quedaban costos adicionales que debíamos asumir. Cada vez que revisaba los documentos que nos entregaban en el hospital sentía una mezcla de ansiedad y culpa, porque sabía que todo aquello era consecuencia de una situación que yo misma había provocado. Joaquín estaba físicamente mejor después de unos días, pero emocionalmente parecía distante, como si algo dentro de él se hubiera cerrado. Apenas hablaba conmigo más allá de lo necesario, y cuando lo hacía su voz era tranquila pero fría, muy distinta a la forma en que solía dirigirse a mí antes de todo aquello. No me gritó ni hizo escenas dramáticas, algo que de alguna manera hacía todo más difícil. El silencio entre nosotros pesaba más que cualquier discusión. En casa el ambiente era completamente diferente a lo que había sido antes. Seguíamos compartiendo el mismo espacio, las mismas habitaciones, la misma mesa durante las comidas, pero ya no había esa sensación de tranquilidad que alguna vez definió nuestra vida juntos. Yo intentaba ayudar en todo lo posible mientras se recuperaba, preparaba comida, organizaba algunos papeles médicos y revisaba los gastos para que nada quedara pendiente. Pero en el fondo sabía que el verdadero problema no era el dinero ni la recuperación física. El verdadero daño estaba en la confianza que había roto. Y cada vez que miraba a Joaquín sentado en silencio en la sala o caminando lentamente por el departamento después de volver del hospital, sentía una certeza incómoda creciendo dentro de mí, algunas cosas. Una vez que se rompen, no vuelven a ser las mismas por más esfuerzo que uno haga para repararlas. Estoy perdida.